Muy buenas tardes a todos. Estamos ya de nuevo para acá, listos para tratar otro de esos temas importantes de salud que nos competen el día de hoy. Nos han sugerido que deberíamos hablar un poco de nutrición. ¿Por qué? Porque ahorita con la época navideña, la época de fin de año, una de las cuestiones principales que descuidamos un poquito es el peso. Y después se va volviendo una cadenita porque no queremos dejar de comer rico, porque a todos nos gusta comer bien. Y es por eso que el día de hoy tengo una invitada que tuvo a bien apartar, hacer de lado un montón de actividades que tenía y poder estar con nosotros. Es la licenciada Ingrid Nayin. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Igualmente. La licenciada es egresada de la Universidad del Valle de México, es nutricionista, es especialista en atención de la obesidad, es decir, no solamente nutricionista, sino además con una especialidad en obesidad, síndrome metabólico y cirugía bariátrica por el Hospital General de México, Eduardo, ese me cuesta pronunciarlo. Liceaga. Liceaga, muy bien. Hospital General de México. Educadora en diabetes por la Universidad Iberoamericana y estudios en nutrición oncológica, renal, psicología de la obesidad, certificada por la Sociedad Española de Ozonoterapia. También. Son un montón de títulos. Ella en México laboró en el Instituto Clínico Nutricional y Bariátrica en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga, y consulta privada en Torre de Especialidades del Hospital Ángeles. Actualmente se encuentra trabajando para la clínica Obesité y es creadora y fundadora de la UMED. Es una clínica integrada en la atención integral a pacientes con diabetes, sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas. Un currículum súper largo. Pero qué bueno tenerte por acá. Y la verdad es que es un gusto también. Nos encantaría platicar con nuestras pacientes. La verdad es que en general aquí en Guatemala sufrimos de un problema que ustedes también sufren ahí en México. Y es eso que se ha denominado la epidemia de la obesidad. Yo no sé qué sucedió, Ingrid, porque aquí en Guatemala generalmente hemos sido no obesos, sino que pues comemos muchos carbohidratos, pero supongo que en la época anterior se quemaban porque no había transporte, porque pues la gente optaba por caminar, y hoy por cuestiones de seguridad y ya no digamos pandemia, hemos cada día dejado de caminar y consumimos la misma cantidad. Pienso, y la cosa es que estamos engordando, igual que en México. Así es. Sí, yo creo que eso es un fenómeno que ocurre a nivel global, pero considero, ¿verdad?, o al menos a base de la observación, que países como los nuestros, países latinos, tienen cada vez, ¿verdad?, una mayor tendencia a presentar población con altos índices de obesidad. Eso también pudiera estar relacionado no solamente con nuestra cultura culinaria de base, sino con también la llegada, ¿verdad?, de alimentos a los que pues tal vez no estábamos tan acostumbrados. La comida rápida, más productos industrializados. La gente come cada vez menos cosas naturales, vamos a llamarlo así, o alimentos de cero. Y cada vez consumimos más alimentos procesados, industrializados. Entonces yo creo que también adicional obviamente a la disminución de la actividad física, que yo creo que eso es un fenómeno que ocurre principalmente en países como los de nosotros, es lo que nos ha ido llevando a lo largo de los años a presentar muchos más problemas de obesidad y todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Porque no es solamente un problema de tener unos kilos de más, sino también los problemas asociados a la salud que vienen con él, ¿verdad? Y hablando de problemas, el problema venoso, todo lo que ocupe el lugar intraabdominal va a reducir ese retorno venoso y definitivamente va a exacerbar un problema que tal vez ya tenía inherente el paciente, pero tal vez no lo iba a manifestar tempranamente, y el ser obesos pues es una de las causas. Otra cosa que he visto son las pacientes embarazadas, es decir, sabemos que tienen que subir un peso promedio en el embarazo, pero me decía una paciente, mire, yo subí más de lo que mi hijo pesó, me dice, y al final quedé pesando lo mismo cuando él nació y así se quedó. Es otra situación que tenemos, ¿verdad?, lo que van dejando los embarazos y que nuevamente van a exacerbar problemas previos como el problema de las venas, que es lo que a mí me compete, pero otras cuestiones importantes como los síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión también. Con el tema de las embarazadas, yo creo que eso es algo bien delicado y también es algo cultural, ¿verdad? Esta creencia de que las mujeres tienen que subir muchísimo de peso, que tienen la famosa frase de tengo que comer por dos, y no. Yo actualmente tengo la dicha de atender muchas pacientes embarazadas, y yo siempre les digo algo, siempre les pongo un ejemplo
siempre les pongo un ejemplo, les digo, bueno, comer por dos no, hay que comer por uno y por un pedacitito, ¿verdad? Que está en crecimiento. Claro. Definitivamente el aumento de peso en el embarazo condiciona no solamente problemas de salud para la mamá, sino también para el bebé. Entonces, los bebitos no entre más grandotes mejor, eso es bien importante. Si nosotros empezamos a generar problemas metabólicos en el embarazo, esos mismos problemas metabólicos los va a tener el bebé. Es cierto. Desde las primeras etapas de desarrollo. Entonces, definitivamente yo creo que de los momentos en la vida en donde más tenemos que cuidar el peso, pues en este caso, por supuesto, hablando de las mujeres, pues es en el embarazo, ¿verdad? Así que quitarnos esa idea, no hay que subir, no es el momento para comer lo que queremos. Pero es lo que te digo, son cuestiones muy arraigadas. Culturalmente. Correcto. Y se da por sentado, es normal. Y tocaste un tema importante, que los niños desde chiquitos comienzan a ser obesos. Y anteriormente era así como, está gordito, está sano, saludable, que siga comiendo todo. Claro, porque antes no había antibióticos, entonces si les daba una diarrea, por supuesto que entre más grasita de reserva corporal tuvieran, mejor, porque más posibilidades iban a tener de sobrevivir. Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos mucho acceso, o un acceso un poco más confiable a medicamentos que pueden ayudar a que los niños salgan adelante de cualquier enfermedad, no precisamente solo apoyándonos en que entre más cachetoncito, más sano, definitivamente no. Correcto. ¿Verdad? Y aprovecho de una vez para dar un saludo a todas las oyentes que están en lugares muy alejados. Voy a acercarme porque tengo algunos nombres por acá. Tenemos a Dora Luz, que nos está viendo desde Nueva Orleans, para que veas desde dónde están mis pacientitos atendiéndonos. Siria, para variar, siempre nos acompaña. Y ella nos reporta que todo está bien en Facebook. Avi Pinto nos escucha desde allá lejos en la costa sur. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y por acompañarnos. Hoy recibía la visita de una pacientita que viene desde Alta Verapaz. Y me decía ella, mire, y me voy rápido porque hoy es su cápsula y vamos a estar pendientes de la transmisión. Y la verdad que son detalles que se agradecen. De verdad, muchísimas gracias. Y precisamente por eso nuevamente ya ven que traemos solo a gente importante y hoy la licenciada Ingrid está con nosotros dándonos algunos tips. Me encantaría, ya tenemos algunas preguntas de ustedes por acá, pero también nos gustaría recibir tal vez preguntas de alguien que nos está viendo, tal vez los de Nueva Orleans que comen, ¿cómo se llama la comida de él? Cajún. Ajá. Que ha de ser alto en grasas, la verdad. Un poquito. Entonces de repente tienen preguntas y nos las pueden hacer llegar. Y bueno, ha cobrado tendencia dos palabras dentro de la cuestión nutricional: colesterol y triglicéridos. Y me pregunta una paciente, tengo altos los triglicéridos, ¿cómo debería ser mi dieta? Bueno, primero tendríamos que hacer una diferencia entre colesterol y triglicéridos porque solemos meterlos en la misma canasta y definitivamente son cosas completamente diferentes. Si bien ambos son un tipo de grasa, digamos que los procesos metabólicos que nos llevan a tenerlos altos son completamente distintos. Ambos también son necesarios, ¿verdad? El colesterol son grasas que nos ayudan a hacer un montón de funciones fisiológicas, desde hormonales, cerebrales, metabólicas, de procesos de absorción de nutrientes y demás, ¿verdad? Y los triglicéridos son una reserva energética. El colesterol también está dividido en tipos de colesterol, que son esos famosos colesteroles bueno y malo, ¿verdad? Exactamente. El colesterol HDL es el que se considera, ¿verdad? Un colesterol bueno porque su molécula es muy grande. Entonces pudiéramos imaginarnos que en las arterias, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de colesterol alto, las VLDL y las LDL son moléculas de grasa que se pegan con mucha facilidad a las paredes arteriales. Entonces ahí es donde va también el tema relacionado con las venas. Sí. Disminuyen la capacidad de flujo sanguíneo dentro de las venas y aquí usted me puede corregir completamente, ¿verdad? Exactamente, dentro de las arterias, perdón. Entonces, lo que sucede aquí, ¿verdad? Es que el HDL es una molécula grande que tiene la capacidad como de ir barriendo, ¿verdad? Estas placas que se van adhiriendo a las arterias. Los triglicéridos, ¿verdad? Son una reserva de energía, pero no provienen del consumo de las grasas. Correcto. Eso sí es bien importante aclararlo. Bueno, las HDL sí vienen de tipos de grasas buenas, las que consideramos las fuentes de omega, ¿verdad? Correcto. Todo lo que viene del pescadito, de las nueces y demás. Perdón porque me hago un poquito más para atrás para dejar ese punto claro. Sí. Y las VLDL y LDL sí provienen de las grasas animales, pero
no precisamente podemos clasificar a todas las grasas malas, porque están las grasas saturadas, pero dentro de ellas están los alimentos de origen animal, como el huevo, el pollo, el pescado, la leche. Correcto. No, eso no quiere decir que esos alimentos sean malos, simplemente tenemos que cuidar la cantidad, y la palabra cantidad va a ser clave en todo lo que vamos a platicar hoy. Sí. Es la cantidad de lo que importa mucho. Ujú. Y bueno, las BLDL, que son estas moléculas más pequeñitas que tienen mayor capacidad de fijación, provienen principalmente de los alimentos procesados, ¿verdad? Que son todo lo que viene de aceites sumamente saturados. Entonces, dejando eso, este tipo de colesterol que sí viene de las grasas, tenemos entonces a los triglicéridos, que provienen principalmente de un exceso de carbohidratos. O sea, los postres. O sea, los postres. Ojo, todas mis pacientitas que por lo general son un poco pasteleras, pongan atención a lo que les están diciendo. Sí, eso hace un momento hacíamos una pequeña broma que eso es lo que nadie quiere escuchar. Desgraciadamente los triglicéridos en exceso, o sea, cuando nosotros vemos en una analítica triglicéridos altos, eso es una luz roja, ¿verdad? Muy bien. Es una luz roja que nos indica que tenemos que revisar cómo está nuestro proceso metabólico, tenemos que revisar cómo está nuestro peso, tenemos que revisar cómo están nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque unos triglicéridos altos, muy altos, arriba de 150, ¿verdad? En algunos laboratorios yo he visto que los valores de referencia los marcan desde 200, pero no. Las normativas hablan de cualquier nivel arriba de 150 y estamos hablando de unos triglicéridos altos. Entonces sí, todo lo que proviene de los carbohidratos, los azúcares, los pastelitos y algo que también no les va a gustar escuchar, ponche. por supuesto, porque además tiene algo que se llama alcohol. Ajá. El alcohol es uno Eso de los... no les gustó. Yo sé que no les gustó, pero... Estoy 100% segura de que no. El alcohol es uno de los principales causantes de aumento de triglicéridos. Muy bien. ¿Verdad? Una preguntita, tal vez un poquito tonta. ¿Los triglicéridos sí nos engordan o no? No. 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 ¿Son solo los... solo el colesterol? No, tampoco. O sea, realmente al final recordemos que lo que nos engordó, lo que nos hizo subir el peso fue lo que nos comimos. O sea, lo que tiene calorías. En realidad esos ya son productos de desecho. O sea, son productos o son, digamos, reservas energéticas que hace nuestro cuerpo. Muy bien. Pero no, lo que nos hace subir de peso fue lo que nos comimos antes, que hizo que generáramos esos niveles de colesterol altos y esos niveles de triglicéridos altos. Ahora, O sea, tal vez el problema no es un tamal, son los 3 o 4 tamales que decidieron por darse un pecadillo. Definitivamente, no hay nada de malo en comernos un tamal de vez en cuando, pero si me como 3, entonces ahí empiezan los problemas. Bueno, yo no sé cómo será en México, pero en Guatemala hay una tradición. Las familias preparan sus tamales y no hacen 1 o 2, hacen 50, 100. Los guardan en el refrigerador y se comen desde diciembre hasta enero probablemente y se van como de 3 en 3 en cada tiempo de comida. De hecho, eso es algo que es digamos, una frase que yo le digo mucho a mis pacientes en esta época del año, ¿verdad? Realmente si somos analíticos, lo que comemos en Navidad no es tan diferente a lo que comemos el resto del año, solo está vestido diferente, ¿verdad? Muy bien, de rojo y verde. Exactamente, o sea, los tamalitos los podemos comer todo el año, pero los de Navidad tienen algunos ingredientes adicionales especiales, ¿verdad? Pero realmente de base podemos comer tamales todo el año. El problema es que esta época nos invita a comer de más. Y la cuestión es la cantidad. No, el tamal no me hace daño. Me hace daño comerme muchos. Muy bien, perfecto. Y vamos a hacer una pausa solo para mandar unos cuantos saludos a todas nuestras pacientitas que están ahí conectadas. Irma Iboy nos saluda desde zona 14. Alesa nos dice que es una excelente información, no nos dice desde dónde. Juan y Mazariegos está pendiente desde Puerto Barrios, desde el calor. Y hablando de Puerto Barrios, en Puerto Barrios cocinan mucho con aceite de coco. Y me decía un paciente, ¿cuál es el aceite bueno? Aceite de canola, aceite de coco, aceite de oliva. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál compramos? Ese es un tema bien controversial. Bien controversial porque de repente tenemos un artículo que dice una cosa y de repente tenemos un artículo que dice otra. Yo francamente me mantengo en la línea, así es como yo lo manejo con mis pacientes. Mi recomendación básica siempre es cocinar con aceites
que son más estables y que toleran más las temperaturas altas. Estos son los aceites, por ejemplo, de canola, el aceite de maíz. Es el más famoso, ¿no? Sí, son los aceites que podemos encontrar fácilmente en el supermercado. Ahora, también siempre los invito a que una vez que tenemos los aceites delante de nosotros, tratemos de elegir el que tenga un color un poco más clarito, ¿verdad? Como guiarnos por eso. Muy bien. Ahora, yo francamente siempre voy a preferir que por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen sea para uso exclusivo en frío, o sea, para una ensalada. El aceite de oliva que no tiene apellido, correcto, lo podemos utilizar para cocciones ligeras, para hacer un salteado, cosas que no van a Pero sí se puede utilizar para cocinar el aceite de oliva. Sí, pero cosas que no van a requerir temperaturas muy altas o que no van a estar mucho tiempo en contacto con el fuego. Porque se desnaturaliza, ¿no? Porque se saturan, las grasas al final se saturan. Al final cualquier grasa la vamos a saturar, ¿verdad? O sea, si estamos cocinando, por ejemplo, con un aceite de maíz y estamos friendo algo que va a estar mucho tiempo en una temperatura alta, al final esa grasa también se va a terminar saturando, ¿verdad? Pero sí, yo francamente todos estos aceites, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva extra virgen, esos sí prefiero que los consumos los dejemos exclusivamente para frío, o sea, uso de ensaladas, vinagretas y cocinar con los otros aceites, muy de bien. preferencia. Bueno, y la verdad es Perdón, que, al menos esa es una opinión de lo que yo he podido estudiar, ¿verdad? Porque sé que esto es una opinión que pudiera resultar muy controversial porque hay profesionales de la salud, incluso dentro de la nutrición, que tienen una opinión diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, en base a lo que yo he estudiado a lo largo de todos estos años y lo que yo he investigado, esta es a la conclusión a la que yo llego profesional. Bueno, tú te dedicas a tratar obesos mórbidos, así que definitivamente tu opinión cuenta. Bien, nosotros tenemos muchos pacientes con úlceras. A veces son diabéticos, a veces simplemente son pacientes con insuficiencia venosa. Pero las úlceras a veces son gigantes en algunos casos, algunas veces son pequeñas, pero esos casos tan severos de úlceras, ¿qué dieta pueden tener? Porque sí necesitamos proteínas para que haya sustrato para cerrar esa úlcera. Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero sería, definir si el paciente tiene diabetes o no tiene, ¿verdad? Obviamente si el paciente tiene diabetes, lo primerito es siempre verificar que sus niveles de glucosa estén dentro de los niveles normales, ¿verdad? Y de ahí, bueno, una dieta para un pacientito con presencia de úlceras, en primer lugar tenemos que tener un aporte adecuado de proteínas. Ahora, las proteínas no solamente están en la carne, ¿verdad? Los vegetales también tienen proteínas, las leguminosas también tienen proteínas. Cuando me refiero a leguminosas me refiero a los frijoles, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, media tacita de frijoles me van a aportar 2 gramitos de proteína. Una forma fácil como de calcular más o menos cuánta proteína podemos necesitar es calcular nuestro peso en kilos. Muy bien. Y eso pasarlo a gramos, ¿verdad? A gramos porque, bueno, nosotros, imaginémonos, que pesamos 60 kilos, entonces de esos 60 kilos yo los multiplico por 1, entonces me da 60. Y esos 60 son 60 gramos netos de proteína que yo necesito en el día. Ahora, ¿cuánto me da un huevo? Un huevo me da 7 gramos de proteína. ¿Cuánto me dan? Aproximadamente 2 onzas de pollo me dan otros 7 gramos de proteína. Entonces, sí tenemos que tener un consumo considerable de proteínas, ¿verdad? Más o menos si pesamos alrededor de 60 kilos, bueno, quizá un par de huevitos en la mañana, tal vez unas 4 a 6 oncitas de pollo en el almuerzo y en la cena tal vez, no sé... ¿Cuántos son 4 o 6 onzas de pollo? ¿Es una pechuga? Más o menos, pierna? 4 onzas de pollo sería como la mitad de la pechuga y bien. 6 onzas sería como la mitad de una pechuga y un cuartito de la otra parte de la Muy pechuga, bien, perfecto. De la otra mitad. Más o menos, ¿verdad? No necesitamos estar pesando los alimentos porque eso también sí, genera mucho conflicto en la cocina, pero más o menos calculándolo. Y tal vez en la noche comerme una latita de atún, pero ojo, eso tiene que ir junto con vegetales que me van a aportar también proteína. Y lo ideal aquí siempre es tener una asesoría, porque yo estoy dando números pues un poquito a lo loco y es obviamente nosotros nos preparamos para hacer estos cálculos, pero sí, en primer lugar un consumo adecuado de proteínas, un consumo adecuado de carbohidratos, ¿verdad? Obviamente aquí también haciendo la diferencia entre si es un paciente que vive con diabetes o no, pero un consumo de carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son los integrales. Muy bien. Preferir tal vez un arroz integral antes que un arroz blanco, preferir tortillas, ¿verdad? Que son bastante saludables, no tenemos por qué quitarlas. ¿Tortillas en lugar de pan?
son bastante parecidas, ¿verdad? Nuevamente cuestión de cantidades. No es bueno, aquí en Guatemala le llaman un muñeco de tortillas a un montón grande de tortillas y la gente piensa que eso es súper saludable y hay que comerse todo el canasto de tortillas. No. Dos. Podemos tortillas, a un par, dos, ¿verdad? Dos. Depende, ya, si estamos hablando de un muchacho que mide unos 2 metros, bueno, tal vez se puede comer 3, ¿verdad? Pero más o menos pudiéramos decir que un par de tortillitas por tiempo de comida en una población. 2 tortillas por tiempo de comida es lo que deberíamos estar comiendo. Miren, por favor, apunten. Más o menos. Más o menos. No se pasen de 3. Sí, ¿verdad? Más o menos. Digamos, no podemos generalizar las recomendaciones para todos, pero dejemos, me parece es un número decente, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente yo tengo pacientes que se comen 10. Sí, es la regla entonces, general. Definitivamente a cualquier persona nos va a afectar un consumo de carbohidratos tan altos. Y de ahí, bueno, mantener una dieta rica en antioxidantes. Esto no quiere decir tomar vitaminas. Esto quiere decir comer verduras y frutas. Entonces, un paciente que tiene úlceras tiene que tener una alimentación adecuada, tiene que tener un correcto aporte proteico, un correcto aporte de vitaminas y de minerales, pero provenientes preferentemente de fuentes naturales. ¿Y qué hay de la incaparina? ¿Puede tomarse en cuenta? Sí, por supuesto. La incaparina es un alimento que además está adicionado, es un alimento bastante saludable y bastante completo. Hay que tener cuidado con ella porque, sobre todo, si yo tengo ciertas condicionantes de salud, ahora ya han surgido algunas una versión de la incaparina sin azúcar, ¿verdad? Porque casi todas las incaparinas tienen azúcar. Muy bien. Entonces todo depende también de mi estado nutricional y mi estado de salud previo. Pero la incaparina es un excelente alimento. Ahora, una tacita de incaparina, no un pichel de incaparina. Muy bien. Por supuesto. Eso es interesante. Yo, bueno, la verdad es que nos queda muy poco tiempo y me encantaría hacer 1001 comentarios. Yo sé que este tema da para mucho más, pero un ingeniero alimenticio de origen peruano que vino una vez a Guatemala, trabajaba para una marca de bebidas gaseosas. Él me hacía un comentario, dice que el paladar de los guatemaltecos es más dulce de lo normal. Es decir, que una agua gaseosa, obviamente era lo que él trabajaba, ¿no?, que se vendía en otro país, comparada con una de Guatemala, la de Guatemala tenía un 15% más de azúcar, porque los guatemaltecos, el paladar del guatemalteco, dice, quieren comer mucho. Hay un platillo típico que son los, ¿cómo se llaman? Que son de plátano con frijolitos en medio, de azúcar. Los rellenitos, entonces los conoces mejor que yo. Sí. Bueno, los rellenitos, decía el ingeniero mire, aquí en Guatemala comen plátano que de por sí es dulce, y encima le echan crema y azúcar encima. Me decía, no me cabe en la cabeza cómo puede comer algo tan dulce. Pero así es nuestro paladar, somos muy dulceros. Entonces es importante hacerles hincapié esto porque de verdad el guatemalteco siempre te va a pedir algo más dulce. Y me hacen una pregunta acá que yo creo que es de la general que nos gustaría que nos respondieras. Dice, ¿cuál sería el ejemplo de un menú navideño saludable? Depende de nuestra cultura culinaria, ¿verdad? Pero evitemos las boquitas, empecemos por ahí, ¿verdad? No satanicemos a los alimentos, nos podemos comer un tamalito, ¿verdad? Pero tal vez digamos estos pasos previos antes del tamal es lo que tenemos que evitar. ¿Cuáles son los pasos previos? Las boquitas, que si las chucherías, las papalinas, todo ese tipo de cosas, tratemos de evitarlas. Tal vez esta combinación no suena como tan llamativa, pero tratar de incluir en nuestra cultura culinaria diaria, en nuestra mesa diaria, el consumo de vegetales. Y los vegetales tienen una bondad, y es que por su contenido de fibra nos dan saciedad. Entonces, por ejemplo, voy a mezclar aquí, junto con la recomendación de Navidad del chuchito, perdón, no los chuchitos, los rellenitos. Los rellenitos son, efectivamente, plátano, que es un carbohidrato. Correcto. Frijoles, que también es un carbohidrato. De hecho, los frijoles tienen un contenido de carbohidratos mucho más alto que en porción. Por ejemplo, una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos y media taza de frijoles tiene 20. Más que el maíz. Sí, digamos en proporción, ¿verdad? Y me lo dijiste, azúcar. Entonces, eso es un alimento muy alto en carbohidratos. El tamalito también es un alimento muy alto en carbohidratos. Entonces, si yo me siento a la mesa y ya comí un montón de papalinas y de chucherías antes, ¿verdad? Y además me tomo un vasito de coca, que también tiene, bueno, de soda y tiene un montón de carbohidratos, y además me como ese tamalito. O alcohol, porque aquí es una taza de cerveza o un vaso de ponche o 2 vasos de ponche, correcto. Ahí consumí
solo carbohidratos y azúcares simples, además. Claro. ¿Qué va a pasar? Al cabo de una hora voy a tener hambre otra vez, porque los carbohidratos vacían muy rápido su contenido de nuestro estómago. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada que pese, ¿verdad? Entonces vacían muy rápido, por lo tanto me va a dar hambre mucho más rápido y tengo muchas más posibilidades de que como para ir a las 11 de la noche yo me quiera comer otro tamalito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de incluir verduras. Yo sé que esto, el tamal y las verduras no chocan muy bien, ¿verdad? Pero tratemos de ser esa tía o ese tío que llega a la mesa con una ensaladita, ¿verdad? Muy bien, yo sé que es muy perfecto. cliché, pero eso sí, eso pudiera ser una estrategia o contenernos, ¿verdad? Tratar de, en lugar de beber sodas, tratemos de beber agua. No tiene que ser agua pura, puede ser un agua un fresco en Jamaica, sin azúcar, de preferencia, ¿verdad? O limonada o agua mineral. Y tratemos de mantenernos en nuestro límite de un tamalito, ¿verdad? Pero bueno, idealmente en una mesa, empezar con una ensaladita, el beber agua pura, y después tener como plato principal algo que tenga proteína. Si nosotros hiciéramos en ese orden, ya no llegamos al tamalito, ese es el problema, ¿verdad? Sí, está bien. Se ha dado la tendencia en Guatemala de adoptar cosas de otros países, como el pavo. Podría ser un tamalito con un pavo. Por supuesto, un pavo o puede ser un pollo, no tiene por fuerza que ser un pavo, ¿verdad? Perfecto. Claro, o sea, yo puedo poner en mi mesa, si mis posibilidades lo permiten, vuelvo a repetir, una ensaladita, que no tiene que ser lechuga, puedo ponerme inspirado con mi ensaladita, algo de vegetales, mi fuente de proteína que sería el pavo o el pollo, y mi tamalito. Muy bien. Y perfecto. ¿Y el ponche? Y por supuesto, y el ponche. No nos dejamos con el ponche. Una taza de ponche. Una taza de ponche también, por favor. Perfecto. Bien, o sea, tú dices que se puede comer bien, es decir, comer lo que comemos todo el tiempo, y mantener aún así una dieta saludable. Claro, todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Esa es una frase de una colega mía que me gusta mucho. No se trata de no comer, o sea, o de estar la dieta no es, la dieta diaria es lo que comemos durante el día. De nosotros depende si es saludable o no. Y dentro de que sea saludable, una dieta saludable también es una dieta en donde yo me permito comer cosas que me gustan y que mi cultura culinaria tiene integradas. Tener una vida saludable y una alimentación saludable no se trata de sentarme siempre en la mesa restringido pensando que no puedo comer. Cantidad. Clave es la cantidad. La verdad es que en Guatemala nos hemos, o tal vez no hemos aprendido, que habemos especialistas que buscamos aprender diversas áreas del funcionamiento del cuerpo. A mí me tocan las venas y cuando yo vine acá con este concepto de flebología, pero ni siquiera pronunciar flebología, logré que lo hicieran. Es decir, es más fácil decir médico de venas. Pero la gente ha ido cambiando y lo ha ido entendiendo un poco más y ahora ya buscan cuando tienen un problema a un flebólogo, a un médico, o vienen aquí a la clínica. En el caso de la nutricionista, yo pienso que también tenemos que aprender que existe una rama de las ciencias médicas que estudian la forma en la que nos alimentamos, que estudian la forma en la que comemos. Y como tú dijiste a un principio, o sea, tú estudiaste para poder hacer estos cálculos, estudiaste para hacer estas recomendaciones. Yo pienso que en algún momento de nuestra vida deberíamos apartar un poquito de ese presupuesto y buscar a alguien que nos enseñe a comer. Ya a veces vemos el nombre de nutricionista como alguien que nos va a poner a dieta, que no voy a poder comer esto, que no voy a poder comer lo otro. Y hoy vieron que la licenciada acá les permite comer tamal. Eso es realmente nuevo para mí escucharlo de un nutricionista. Pero qué bien que existe una forma de que podamos comer lo que comemos, pero hacerlo de una manera saludable. Me encantaría que tú les dieras un saludo a los oyentes y presentes acá, y que les expliques dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactarte y hacer una cita contigo. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Como ya me presenté a un inicio, yo soy la licenciada Ingrid Dayen. Para mí sería un gusto poderlos ayudar a tener una vida más saludable, ¿verdad? Una alimentación más saludable. Como ya escucharon, esta es mi metodología de trabajo, yo así soy también en la consulta. Y bueno, lo que podemos hacer es tal vez dejar mis datos por medio tal vez de alguna publicación. Pero dales tu número de teléfono porque seguramente... Lo voy a tener que buscar porque no me lo sé. Pero bueno, yo actualmente me encuentro trabajando aquí enfrente de la clínica del doctor, ¿verdad? En la clínica 603, aquí en el 1601. Y también doy consulta en zona médica en el edificio Zona Médica, perdón, que eso es en zona 9. Y pues les doy el teléfono de mi asistente, denme un segundito porque no me lo sé.
dependemos mucho de los celulares, Claro, ¿verdad? sin duda. Es el 5979-3126. 5979-3126. Yo sé que esto es algo, estoy súper atrasada, no tengo redes sociales, ¿verdad? Es un punto que tengo que trabajar este año. Definitivamente a veces la clínica nos quita mucho tiempo y yo considero que el tener una red social es una responsabilidad, entonces me ha costado un poco de trabajo poder hacerme el tiempo pero bueno, mi asistente con mucho gusto puede ayudarlos si desean hacer alguna cita, ¿verdad? Pues sí, como tú dijiste, es una responsabilidad, y esta cápsula que ves acá es la responsabilidad que tenemos nosotros con esas personas lindas que están del otro lado, que mes a mes nos siguen y están pendientes de estas transmisiones. Y quiero contarles que el otro mes les damos vacaciones porque son las fiestas y la verdad es que no queremos que interrumpan ese tiempo de convivencia familiar, así que no vamos a tener cápsula el otro mes, pero en el mes de enero nos encontramos de nuevo para comenzar ese 2022 con mejores anhelos, mejores fuerzas y con una mejor nutrición. Les cuento que tenemos una ganadora el día de hoy, que es una ganadora de una evaluación venosa y su Doppler venoso. Y se trata de Ana Castillo de Martínez. Lo repito, Ana Castillo de Martínez. Doña Ana, por favor, en el inbox nos ingresa sus datos, su número de teléfono, para que el día de mañana nuestra secretaria la contacte y podamos ya hacerle entrega de su premio. Como siempre, nosotros les esperamos acá en el edificio Sixtino 1, como les decía la licenciada, está frente a nosotros, en la Sexta Avenida 663, zona 10, en la clínica 607. Nuestros números de teléfono, el 2296-1882 al 83. En la clínica Punto Médico Majadas, allá sobre Tecniscán de Majadas, y el número de teléfono es el 2380-9900. Les repito, el 2380-9900. Y los días lunes en Punto Médico Flores del Lago, en el kilómetro 29.5, carretera al Pacífico, del Centro Comercial Flores del Lago, y el número es el 6644-1700. Yo también tengo que leerlo. 6644-1700. La verdad es que el tema da para mucho más, pero el que la licenciada pueda estar otro día acá con nosotros depende de ustedes. Que nos coloquen sus preguntas, sus dudas, y sobre todo el que nos diga, miren, nos cayó bien la licenciada, vuelvan a llevar, y yo sé que ella no se va a negar para venirles a dar otros tips de alimentación. No, claro que no, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, y desde ya felices fiestas. Igualmente. Chao. Cuídense bastante.